La lluvia golpeaba con fuerza contra el parabrisas. Martín detuvo su camioneta vieja junto al bordillo. A través del aguacero, la divisó. Una mujer con uniforme de enfermera, acurrucada bajo la marquesina de una parada de autobús. Sus hombros temblaban, no por el frío, sino por las lágrimas. Dudó un momento, recordando que debía recoger a su hija en 20 minutos. Pero algo en la postura de la mujer, derrotada pero digna, le hizo bajar la ventanilla. ¿Necesita que la lleve?, preguntó, esperando un rechazo. En cambio, ella alzó la mirada hacia él, revelando un cansancio más profundo que el de cualquier guardia nocturna. Ninguno de los dos sabía que aquel martes lluvioso en Portland lo cambiaría todo. Uno había perdido la fe en el amor, pero mantenía el corazón abierto para su hija. La otra lo había perdido todo excepto la compasión que definía su profesión. No te pierdas el final para descubrir cómo dos almas rotas de mundos distintos demuestran que la curación comienza cuando tenemos el valor de resguardar a alguien de su tormenta. Martín Bennett medía su vida en serrín y promesas cumplidas. Cada mañana se despertaba antes de que el sol tocara el horizonte de Portland, con cuidado de que las tablas del suelo no crujieran mientras se preparaba para otro día siendo padre y madre de Ana, de 9 años. Su taller, situado bajo el modesto apartamento de 2 habitaciones, olía a pino y a posibilidades. Cada mueble que fabricaba contaba historias que sus palabras nunca lograban expresar. La encimera de la cocina mostraba las evidencias de su rutina matutina, una taza de café a medio terminar junto al cuenco de cereales de Ana, decorado con personajes de dibujos cuyos nombres se había aprendido para hacerla sonreír. Una goma de pelo rosa enrollada en sus dedos callosos mientras intentaba la trenza francesa cuyo tutorial había visto 3 veces la noche anterior. Quietecita, calabaza, murmuraba, con el ceño fruncido por la concentración, más que en cualquier proyecto de madera noble. 6 años habían pasado desde que Clara eligió el avance profesional en Nueva York antes que a su familia, marchándose con promesas de visitas que se desvanecieron como marcas de lápiz sobre la madera. Los papeles del divorcio llegaron con su firma ya seca. El acuerdo de custodia le concedía días festivos que rara vez reclamaba. Martín jamás habló mal de ella delante de Ana, en vez de eso, llenó álbumes de fotos con nuevos recuerdos, los dos solos en la costa, en el parque, en el taller donde Ana tenía su propia caja de herramientas pintada de amarillo sol. Sus vecinos del edificio lo conocían como el hombre que arreglaba sus armarios sin cobrar mano de obra, solo los materiales. No es nada, decía, con la mirada baja ante su gratitud. La pareja de ancianos del piso de arriba recibió un taburete hecho a mano después de que notara a la señora Bernati luchando por alcanzar sus armarios. La madre soltera del pasillo de enfrente encontró su mesa de cocina tambaleante misteriosamente estabilizada mientras ella trabajaba el turno de noche. Económicamente, los márgenes siempre eran ajustados. El libro de contabilidad en su cajón del escritorio contaba la historia con letra cuidadosa, cálculos mensuales para asegurar que las clases de arte de Ana siguieran en el presupuesto, pagos del seguro resaltados en amarillo, ahorros médicos subrayados 2 veces. Él se saltaba el almuerzo 3 días a la semana, diciéndose que no tenía hambre de todas formas, para poder permitirse la arcilla especial que Ana necesitaba para su proyecto escolar. Por la noche, después de acostar a Ana con su ritual, un cuento, 2 besos, 3 preguntas sobre su día, Martín se sentaba en su banco de trabajo, con los hombros encorvados bajo un peso invisible. El espacio vacío a su lado en el sofá permanecía intacto, un hábito formado por años de soledad. A veces se sorprendía cocinando suficiente pasta para 3 antes de recordar que la porción extra sería el almuerzo del día siguiente. Su perfil en una app de citas seguía sin escribirse. La sugerencia de amigos bien intencionados se encontraba con una sonrisa cansada. No tengo tiempo, decía, señalando la cómoda personalizada que debía entregar el viernes. La verdad flotaba en el taller como polvo fino, invisible hasta que la luz adecuada la revelaba. Su corazón, como sus mejores piezas de madera, había sido sellado cuidadosamente contra los elementos, funcional, pero sin aceptar ya nuevas impresiones. Los viernes por la noche, cuando otros hombres de su edad podrían estar comenzando el fin de semana en cervecerías locales, Martín y Ana observaban su tradición sagrada, 2 boles de helado de chocolate con trozos de galleta, el desgastado tablero de Monopoly entre ellos, su sonrisa triunfal cuando compraba Paseo de la Reforma. Él siempre la dejaba ganar sin que se notara. Su sutil don envuelto en normalidad. En la presentación escolar de Ana, mientras otros padres mostraban vacaciones caras, Martín ayudó a Ana a exponer una casa de muñecas hecha a mano que construyeron juntos. Mi papá hizo cada pieza pequeña con sus propias manos, anunció ella con orgullo, mientras sus dedos pequeños recorrían la escalera en miniatura.
La admiración en los ojos de sus compañeros significaba más para él que cualquier encargo de muebles personalizados. Mientras paseaba por el parque con Ana, que iba saltando delante, a veces se fijaba en parejas que caminaban de la mano. Su intimidad fácil, un idioma que él una vez habló con fluidez. Algo se tensaba en su pecho, no del todo dolor, no del todo anhelo, antes de llamar a Ana para señalarle los patos en el estanque, desviando su atención hacia el único amor en el que podía confiar. En su taller, una colección de libros de carpintería acumulaba polvo en la estantería más alta, con marcapáginas señalando proyectos para, algún día. En las noches tranquilas, a veces bajaba uno, repasando con los dedos elaborados diseños de muebles que requerían tiempo del que nunca disponía. El armazón de la cama con cabecero tallado a mano. El baúl de esperanza con ensamblajes de cola de Milano. Sueños aplazados en favor de mesillas y estanterías prácticas que pagaban las facturas. Cada noche antes de dormir, Martín comprobaba una última vez cómo estaba Ana, observando el suave ascenso y descenso de su pecho. En esos momentos de silencio, se permitía reconocer el peso de la crianza en solitario, las decisiones tomadas a solas, las preguntas que no podía responder, el miedo constante a no ser suficiente. Luego llegaba la mañana, y con ella la fuerza callada para intentarlo de nuevo. A 30 metros de distancia y a mundos de diferencia, Lucia Chen se quitó el estetoscopio con manos que una vez fueron bienvenidas en los círculos médicos más prestigiosos de Boston. Ahora temblaban ligeramente mientras redactaba sus últimas notas de un turno de 14 horas en el hospital del condado de Portland. 6 meses antes, había sido la protegida del Dr. Chen en el hospital infantil de Boston. Su investigación citada en revistas médicas, su trayectoria profesional envidiable. Hoy, era simplemente la nueva enfermera practicante. Competente pero intrascendente, respetada pero apartada. Su caída comenzó con números en una hoja de cálculo que no cuadraba. Protocolos de atención al paciente cambiados sin explicación. Marcas de medicamentos sustituidas por alternativas que no eran del todo equivalentes. Cuando los niños de su pabellón sufrieron reacciones inesperadas, Lucia documentó todo. La administración lo llamó optimización de costes. Ella lo llamó peligroso. La denuncia por irregularidades le costó todo excepto su licencia y su integridad. Su apartamento ya no se parecía en nada a su antiguo ático en Boston. Un colchón en el suelo rodeado de cajas de mudanza que no había tenido energía para desempaquetar. Una sola taza, un plato y un cuenco constituían todo su homenaje. El dinero del acuerdo por su despido injustificado se fue sobre todo en honorarios legales, y el resto apenas cubrió el depósito y el primer mes de alquiler del pequeño estudio con fontanería caprichosa. Antiguos colegas bloqueaban sus llamadas. Las cartas de recomendación fueron retiradas. Foros médicos en línea contenían referencias veladas a alborotadores que no entienden la economía sanitaria. Su cuenta de ahorros menguó con los meses de desempleo hasta que el hospital del condado de Portland, crónicamente falto de personal y fondos, se convirtió en su única opción. Sin embargo, ciertos hábitos permanecieron intactos. Seguía plegando pequeñas grullas de origami para sus pacientes pediátricos, una habilidad aprendida de su abuela. Seguía recordando el nombre, el color favorito y el miedo de cada niño. Seguía quedándose hasta tarde revisando historiales, buscando patrones que otros pudieran pasar por alto. La excelencia no era una opción para Lucía. Estaba codificada en su ADN, independientemente del título o el salario. En Boston, su apartamento contaba con muebles caros elegidos por un decorador de interiores. Sin embargo, rara vez pasaba el tiempo suficiente allí para apreciarlos. Su ex prometido, un neurocirujano con contactos políticos, había comentado más de una vez que sus deprimentes historias del hospital arruinaban las cenas. El compromiso terminó la misma semana que su empleo. Sus palabras de despedida revelaron la naturaleza condicional de ambas relaciones. No puedo asociarme con este escándalo. Ahora Lucía caminaba bajo la lluvia que parecía apropiada para sus circunstancias. La batería de su móvil se había agotado hacía horas. El autobús del hospital se había ido hace tiempo. En su bolso empapado, las últimas fotos de su abuela, impresas en papel en lugar de guardadas digitalmente, se disolvían en manchas azuladas. 6 meses de pérdidas culminaron en ese momento, de pie en una parada de autobús que ya no funcionaba por la noche, lágrimas mezcladas con gotas de lluvia en su rostro. Los faros que atravesaban el diluvio apenas los registró hasta que una voz la llamó: necesita que la lleve. La pregunta no llevaba expectativas ni juicios, solo el simple reconocimiento humano de la angustia ajena. La camioneta era vieja pero inmaculadamente mantenida, al igual que el rostro curtido pero amable de su conductor.
Lucía dudó solo un instante antes de asentir, su naturaleza práctica venciendo a la precaución. ¿Qué más podía perder? Dentro de la camioneta, la calefacción zumbaba de manera ineficiente pero sincera. Martín Bennett. Se presentó él, sin presionarla para que dijera su nombre a cambio. La radio sonaba bajito, alguna emisora local con versiones acústicas de canciones que ya una vez conoció. Los limpiaparabrisas llevaban un ritmo imperfecto con la música, un metrónomo marcando momentos que pasaban entre dos desconocidos. Su teléfono sonó, rompiendo el silencio. «Hola, calabaza», contestó, con la voz transformándose en algo más suave. «¿Problemas con los deberes otra vez?». Escuchó con atención y lanzó una mirada de disculpa a Lucía. «¿El ciclo del agua?». Un momento. Forcejeaba para explicar la evaporación en términos que una niña de 9 años pudiera entender. Sin pensar, Lucía se acercó al teléfono. «Imagina que el sol le da a las moléculas de agua pequeñas alas para que puedan volar hacia el cielo», ofreció. «Luego, cuando tienen suficiente frío, sus alas se vuelven demasiado pesadas y caen otra vez como lluvia». Ahora lo entiendo. Desde el teléfono fue seguido por la sonrisa agradecida de Martín. El primer contacto genuino que Lucía experimentaba en meses. Cuando llegaron al edificio de su apartamento, ella buscó su cartera solo para encontrarla vacía. El orgullo le impidió explicar cómo había gastado su último efectivo en el almuerzo para la madre de un paciente que llevaba 36 horas seguidas en el hospital. «Devuélvelo algún día», dijo Martín simplemente, desestimando su vergüenza con un gesto. Cuando su camioneta desapareció en la esquina, Lucía permaneció bajo la lluvia un momento más, preguntándose por qué ese breve encuentro con la amabilidad se sentía más sustancial que todos los elogios y logros que ahora faltaban en su currículum. 3 días después, la rutina de Martín se rompió con una llamada al colegio de Ana. Conmoción cerebral leve, caída en el patio de recreo, visita preventiva a urgencias recomendada. El viaje de 20 minutos al hospital del condado de Portland se convirtió en una eternidad de los peores escenarios posibles mientras sus nudillos se blanqueaban sobre el volante. En el área de evaluación pediátrica, una voz conocida llamó a Ana por su nombre. Allí estaba la mujer de la tormenta de lluvia, ahora con una pulcra bata de enfermera y una actitud profesional que no lograba ocultar del todo su sorpresa. «La señora de la lluvia», exclamó Ana, rompiendo la tensión con su franqueza infantil. Algo en el rostro de Lucía se suavizó mientras se arrodillaba para quedar a la altura de Ana, explicándole cada paso del examen con claridad paciente. «Va a estar bien», aseguró a Martín, y su confianza alivió su pánico. «Prometo traer una paleta cuando terminemos, si tu papá está de acuerdo». El guiño conspirativo que compartió con Ana creó una pequeña alianza que a Martín no pudo evitar gustarle. Notó cómo el resto del personal se remitía a ella a pesar de ser nueva, buscando su opinión sobre casos fuera de su ámbito asignado. 2 fines de semana después, Martín colocó sus artesanías de madera en el mercadillo local, tablas de cortar, saleros, juguetes pequeños que complementaban sus ingresos por los muebles a medida. Ana colocaba criaturas hechas con piñas junto a su puesto de muestra, su cabeza recién curada ahora cubierta con un gorro de punto de la señora Bernati. Entre el gentío del sábado por la mañana, Martín divisó a Lucía examinando verduras ecológicas en un puesto cercano. Ana también la vio, y saludó con entusiasmo hasta que Lucía se acercó a su puesto. «Hacemos todo nosotras mismas», anunció Ana con orgullo, señalando sus productos artesanales. La conversación comenzó con torpeza, pero se fue caldeando mientras descubrían apreciaciones compartidas por la cocina, aunque Lucía admitió que la mayoría de las noches terminaban en sencillas comidas de microondas. «Cocinar para una siempre parece demasiado esfuerzo», confesó. Sus dedos se detuvieron en una tabla de cortar de arce, siguiendo la veta, hasta que vio el precio y la dejó con desgana. Martín la vio alejarse, notando sus compras. Un pimiento, 2 manzanas, un manojo pequeño de col rizada. Suficiente para una persona, con pocos restos. Esa noche, se encontró fabricando una versión más pequeña de la tabla que ella había admirado. Sus manos trabajaban casi sin dirección consciente. Llegó la primavera, y con ella el huerto comunitario. Martín y Ana pasaban las tardes de domingo cuidando su parcela, cultivando verduras que complementaban su presupuesto de alimentos. Descubrieron que Lucía había tomado la esquina abandonada, su precisión médica era evidente en las hileras perfectamente rectas que, sin embargo, luchaban por prosperar. «Las estás ahogando», anunció Ana, examinando las plantitas de Lucía sobregadas de agua con la autoridad que solo puede tener una niña de 9 años. «Papá dice que las plantas son como las personas, necesitan espacio para respirar».
Lucía aceptó las lecciones de jardinería de los Bennet con humildad elegante, su habitual confianza profesional reemplazada por una encantadora inseguridad. Compartieron bocadillos en un banco del huerto desgastado por la intemperie, mientras Ana charlaba sobre el colegio y los adultos escuchaban mutuamente con miradas tímidas por encima de su cabeza. Martín notó cómo la eficiencia clínica de Lucía se transformaba en calidez genuina alrededor de su hija. Y ella observó cómo su exterior rudo se derretía cada vez que Ana hablaba. Cuando el proyecto de Feria de Ciencias de Ana sobre medicina topó con un obstáculo, Martín se encontró en el huerto comunitario viendo cómo Lucía cosechaba su primer cultivo exitoso de tomates. Estaba pensando, comenzó, con las manos jugueteando con sus guantes de jardinero, si tendrías tiempo para ayudar a Ana con su proyecto. Está atascada con la diferencia entre bacterias y virus. Su mesa de cocina se convirtió en un improvisado salón de clases. El conocimiento médico de Lucía se tradujo en experimentos con jabón y purpurina para demostrar cómo se propagaban los gérmenes. Cuando la demostración explotó en un desastre de agua coloreada y risas, Martín se sorprendió riendo de verdad por primera vez en años. La cena surgió de ingredientes que Lucía había traído, por si acaso. Los tres cocinando juntos en una cocina que de repente se sentía del tamaño justo. Más tarde, con Ana dormida en el sofá rodeada de materiales del proyecto, lavaron los platos uno al lado del otro en un silencio cómodo. Es extraordinaria, dijo Lucía en voz baja, pasándole un plato escurrido. Has hecho un trabajo increíble con ella. La simple validación de su crianza, algo que nunca había recibido de Clara, se alojó en algún lugar profundo del pecho de Martín. El día en que su camioneta se averió frente al hospital fue el día en que algo cambió entre ellos. Martín estaba entregando una estantería hecha a medida para el pabellón pediátrico, una donación anónima que había gestionado a través de la oficina benéfica del hospital. Lucía lo vio desde una ventana, le trajo café durante su descanso y observó con interés mientras explicaba las diferencias entre maderas duras al personal de mantenimiento que lo ayudaba. Sus manos se rozaron cuando ella le pasó unas herramientas. El breve contacto envió una corriente inesperada a través de ambos. En la cabina de la camioneta, buscando cables de arranque, Martín encontró uno de los dibujos de Ana metido debajo del asiento, una figura de cera con tres personajes sentados a una mesa. Cuando Lucía lo vio, algo no expresado pasó entre ellos. Un reconocimiento de una posibilidad que ninguno estaba listo para verbalizar. La invitación a cenar el domingo llegó directamente de Ana. Lucía había pasado a devolver un libro de referencia médica y los encontró practicando para el baile de padres e hijas. Deberías venir a cenar con nosotras el domingo, declaró Ana con la franqueza impulsiva de la infancia. Papá hace lasaña buenísima, excepto cuando la quema. La momentánea incomodidad de Martín se disolvió en silenciosa anticipación cuando Lucía llegó el domingo por la noche con una tarta de manzana casera. La receta de mi abuela, explicó. La velada terminó en la azotea del edificio, a donde habían subido para identificar constelaciones para otro proyecto escolar de Ana. Ana se quedó dormida entre ellos, sobre la manta que Martín había extendido, su pequeña manona aferrada a la manga de Lucía. Confía en ti, observó Martín en voz baja, mientras el cielo nocturno se reflejaba en sus ojos. No se acerca fácilmente a la gente. No es de que su madre se fue. Los niños reconocen la intención, respondió Lucía. Saben quién los ve realmente y quién solo los mira. La conversación derivó hacia temas más seguros, ninguno de los dos preparado para reconocer lo cómodo que se sentía aquello, cuán natural se había vuelto su órbita alrededor de Ana, como los espacios vacíos de sus vidas separadas parecían encajar como una unión bien hecha. La frágil pieza se rompió un martes por la tarde. Martín llegó al hospital para dejar un regalo de agradecimiento. La pequeña tabla de cortar que Lucía había admirado en el mercadillo, ahora terminada con sus iniciales sutilmente talladas en la esquina. En la sala de espera, oyó a unas enfermeras susurrar sobre la denunciante de Boston, y que un médico engreído de Massachusetts estaba armando un escándalo en el pasillo. La curiosidad lo llevó hacia el tumulto, donde encontró a Lucía erguida frente a un hombre canoso con un traje caro. Destruiste carreras con tus quejas santurronas. Decía el hombre en voz alta para que todos oyeran. Tuviste el descaro de cuestionar protocolos establecidos por médicos con décadas de experiencia. La respuesta de Lucía era demasiado baja para oírse, pero su postura decía mucho, espalda recta, barbilla en alto, la misma dignidad que Martín había notado en aquella parada de autobús empapada por la lluvia. Los susurros a su alrededor completaron los detalles. Prestigioso hospital de Boston, problemas de seguridad del paciente, exclusión profesional. La mujer que había llegado a conocer a través de pequeños momentos de bondad de repente tenía un pasado complicado que él desconocía. Cuando ella lo vio en el pasillo después,
Su rostro se descompuso. Martín, comenzó, pero él la interrumpió. ¿Pensabas mencionarme alguna vez que no eres solo una enfermera? Que tenías una carrera importante antes de caer tan bajo aquí en Portland. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, sus instintos protectores encendiéndose. ¿Qué más nos has ocultado? La sala de personal proporcionó una privacidad mínima para su explicación, cómo había descubierto peligrosos atajos en los protocolos de atención al paciente, cómo denunciarlo por los canales adecuados no llevó a ninguna parte, cómo hacerlo público le costó todo profesionalmente. Denuncié lo que les estaba pasando a niños. Niños como Ana. Y por eso perdí mi casa, mis ahorros, mi carrera. Su voz se mantuvo firme aunque sus manos temblaban. Hice lo correcto y perdí todo excepto quién soy. Algo en sus palabras desencadenó la inseguridad más profunda de Martín. Te irás eventualmente por algo mejor. Siempre lo hacen. El fantasma de Clara flotaba entre ellos. Solo somos tu proyecto de rehabilitación en este pueblo pequeño hasta que tu vida real se restablezca. La expresión de Lucía se endureció. No te toca decidir mis intenciones basándote en tu pasado. Recompuso su compostura como un escudo. No todo el mundo se va, Martín. Algunos también nos dejan atrás. Las semanas siguientes estuvieron llenas de un vacío que sorprendió a Martín por su profundidad. Dejó de responder a los mensajes de Lucía, puso excusas cuando ella visitaba su taller. La confusión de Ana se convirtió en un silencio dolido, sus preguntas sobre la enfermera Lucía se fueron apagando gradualmente. Llegó una carta con la escritura precisa de Lucía. Martín la dejó sin abrir sobre su cómoda, incapaz de enfrentarse a sus explicaciones o a su propia reacción exagerada. En sus espacios separados, ambos lidiaban con remordimientos. Martín lijó la misma pata de mesa hasta que quedó demasiado delgada para usarse, su mente reproduciendo palabras dichas con ira. Lucía ordenó y reordenó sus escasas pertenencias, considerando por primera vez que quizás Boston nunca había sido realmente su hogar. La exposición de arte de primavera del colegio llevó el asunto a un punto crítico. El dibujo destacado de Ana mostraba tres figuras en un jardín, un hombre alto con herramientas de carpintero, una niña pequeña con coletas y una mujer con bata de enfermera plantando flores. Mi familia, se leía en la letra infantil en la parte superior. Martín permaneció frente a él, sintiendo como algo se desmoronaba dentro de sus defensas cuidadosamente construidas. Esa tarde intentó llamar a Lucía, solo para descubrir que su número estaba desconectado. La visita a su apartamento reveló al casero despejando sus pertenencias abandonadas. ¿Se fue ayer? ¿Se encogió de hombros? Dijo algo de volver al este. Martín la encontró empaquetando sus últimas posesiones en su coche, detrás del hospital. Estás huyendo, la acusó, con la voz ronca de emoción. Como hizo mi esposa. Me voy porque me han ofrecido mi antiguo puesto. Replicó Lucía, continuando cargando cajas. Con una disculpa formal y una compensación. La junta del hospital revisó mis pruebas y despidió a los responsables de la administración. Su voz no mostraba triunfo, solo agotamiento. He sido reivindicada, Martín. ¿No es eso lo que todo el mundo quiere? La amarga respuesta de él reveló la herida bajo su ira. Así que recuperas tu carrera de lujo. Solo éramos tu distracción de pueblo pequeño. El dolor en sus ojos igualaba al suyo. No, ustedes fueron el primer hogar real que he conocido. La admisión flotó entre ellos, demasiado honesta para descartarla, demasiado cruda para abrazarla. El dibujo de Ana cayó del bolsillo de Martín durante el careo. Lucía lo devolvió sin mirar la imagen. Ella se merece a alguien que se quede para siempre. Las palabras llevaban el peso de sus propias pérdidas infantiles, las carreras académicas de sus padres que los trasladaban cada pocos años, sin permitirles echar raíz. Mientras conducía a casa solo, Martín se dio cuenta de que estaba repitiendo el error de su esposa, elegir el miedo antes que el amor, elegir la seguridad del resentimiento antes que el riesgo de la confianza. Pero conocer el patrón no le mostraba cómo romperlo, cómo desaprender los instintos protectores que lo habían mantenido funcionando como padre soltero durante 6 años. Pasaron 2 semanas en una niebla de rutina y arrepentimiento. Luego llegó la noche en que la temperatura de Ana subió a 39,5 grados. Su pequeño cuerpo ardía con fiebre que no respondía a los medicamentos infantiles. La sala de urgencias estaba desbordada por los casos del fin de semana. La enfermera de triaje se disculpó por la espera de horas a pesar de la creciente desesperación de Martín. El estado de Ana empeoró mientras esperaban. Su habitual parloteo se sustituyó por un silencio apático.
Martín oyó a una enfermera mencionar a la especialista pediátrica que acaba de regresar de Boston, contratada específicamente para casos difíciles. Cuando Lucía apareció en la entrada de su cubículo cerrado con cortinas, el alivio que lo inundó fue casi físico. La distancia profesional rigió su acercamiento mientras examinaba a Ana, con voz suave pero clínica. Posible meningitis secundaria a la conmoción, le dijo al médico de cabecera, que se remitió inmediatamente a su valoración. Necesitamos una punción lumbar y antibióticos ya. La eficiencia con la que tomó el mando le recordó a Martín lo que había aprendido sobre su pasado. Su experiencia ahora trabajaba para salvar a su hija. Horas después, con Ana estabilizada y durmiendo bajo observación, Martín encontró a Lucía actualizando historiales en la estación de enfermería, en silencio. Gracias, dijo él con sencillez, palabras inadecuadas para el peso que cargaban. Hice un juramento. Respondió ella, sin levantar la vista de su documentación. Ayudar a cualquiera que necesite atención. El amanecer pintó las ventanas del hospital con una luz suave mientras se sentaban en silencio en la habitación de Ana. Rechazaste la reincorporación en Boston, ¿verdad?, preguntó finalmente Martín, notando que el carné del hospital de Portland seguía sujeto a sus batas. Lucía sintió, con fatiga evidente en cada línea de su cuerpo. Me di cuenta de que el éxito no significa nada si no estoy donde está mi corazón. Explicó cómo había donado el dinero del acuerdo a un fondo de defensa de pacientes, cómo le habían desconectado el teléfono porque no podía pagar la factura, cómo había estado haciendo las maletas para mudarse a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad, no para irse de Portland en absoluto. La vergüenza por sus suposiciones invadió a Martín. Te alejé porque tenía miedo de depender de alguien otra vez, confesó. Después de que Clara se fuera, construí esta vida para Ana. Esta vida pequeña, segura, predecible. La idea de que alguien más se volviera esencial para nosotras y luego se marchara. No pudo terminar el pensamiento. Ana se removió, abriendo sus ojos brillantes de fiebre para mirarlos a ambos. ¿Ya son amigos otra vez?, preguntó. La simple pregunta atravesó las complejidades adultas. La respuesta cuidadosa de Lucía contuvo promesas sin presunción. A veces los adultos olvidamos lo que realmente importa, le dijo a Ana, ajustando su vía intravenosa con manos suaves. Pero lo recordamos cuando realmente cuenta. El momento fue interrumpido por una enfermera que llamaba a Lucía para otra urgencia. Martín la observó trabajar a través de la ventana, competente, compasiva, completamente en su elemento. Se dio cuenta de que amar a alguien significaba apoyar su propósito, no solo quererla cerca. Clara se había ido porque la familia le parecía un obstáculo para su ambición. Él casi había ahuyentado a Lucía al asumir que ella compartía los mismos valores. Tras el alta de Ana con instrucciones para el seguimiento, se quedaron en el aparcamiento del hospital. Gracias otra vez, ofreció Martín, inseguro de cómo salvar la distancia entre ellos. Ella es especial, respondió Lucía, dejando caer sus máscaras profesionales lo suficiente como para revelar el afecto subyacente. Cuídala bien. Se giró hacia la entrada del personal, su bata blanca ondeando ligeramente con la brisa primaveral. Esa noche, mientras ayudaba a Ana a instalarse en el sofá con su manta favorita, Martín encontró su cuaderno de dibujos metido entre los cojines. Al hojearlo, descubrió una progresión de dibujos. Primero solo Ana y Martín, luego gradualmente incluyendo una tercera figura. La última página llevaba la letra infantil de Ana, mi deseo, con un dibujo de los tres juntos frente a una casa con jardín. La claridad lo golpeó con una fuerza inesperada. Al intentar proteger su corazón, había estado negando a su hija la familia que claramente quería. Más que eso, se había estado negando a sí mismo la oportunidad de construir algo nuevo. No para reemplazar lo perdido, sino para crear algo que nunca había existido antes. Durante 3 días, Martín y Ana trabajaron en secreto en su taller, emergiendo con serrín en el pelo y propósito en sus movimientos. El botiquín que crearon llevaba un caduceo tallado a mano. Su interior diseñado con compartimentos específicos para diversos suministros. La madera, de cerezo con incrustaciones de arce, brillaba tras horas de cuidadoso acabado. Encontraron el nuevo edificio de apartamentos de Lucía al otro lado de la ciudad. Una mejora modesta respecto a su antiguo estudio, pero todavía escasamente amueblado. Ella estaba ayudando a una vecina mayor a subir la compra cuando llegaron. Su bata de enfermera cambiaba por unos vaqueros desgastados y una sudadera de medicina de Boston con las mangas subidas hasta los codos. Ana corrió hacia allá de inmediato, mostrando un dibujo. ¿Te hicimos algo?
La cautela en la expresión de Lucía se rindió ante la alegría sorprendida al verlos a ambos. Martín dio un paso adelante, con el corazón martillándole las costillas. Tú lo perdiste todo por defender lo correcto, dijo en voz baja. Casi pierdo todo por tener miedo de defender lo que importa. Presentó el botiquín hecho a mano. Para alguien que cura a todos excepto a sí misma. En el compartimento central del botiquín, había colocado una pequeña nota junto a un tarro de sales de baño que Ana había ayudado a preparar. Quienes curan también necesitan curación. Los dedos de Lucía recorrieron la madera, el símbolo médico, las bisagras cuidadosamente elaboradas. Es precioso, susurró. Las simples palabras llevaban capas de significado que ninguno de los dos estaba listo para expresar plenamente. Ana tiró de la manga de Lucía. ¿Podemos cenar juntos? Papá quema los espaguetis. Su inocente petición creó un puente a través del complicado terreno de los miedos y esperanzas adultas. Creo, dijo Lucía con cuidado, mirando a Martín con una pregunta en los ojos, que construir algo que valga la pena requiere paciencia y decisión diaria. Martín asintió, comprendiendo el significado más profundo. Y disposición a aprender de los errores, añadió, sosteniendo su mirada. 6 meses después, las paredes del apartamento de Lucía lucían varias de las piezas pequeñas de madera de Martín, mientras los dibujos de Ana reclamaban un lugar destacado en la nevera. Martín había ampliado su taller para incluir un pequeño consultorio donde Lucía ofrecía atención gratuita una noche a la semana a familias sin seguro. Su parcela del huerto comunitario florecía bajo el cuidado entusiasta, aunque a veces equivocado, de Ana. Las cenas de los domingos se habían convertido en una tradición que gradualmente se amplió para incluir a vecinos que se habían convertido en una especie de familia extensa. El anillo de bodas de Martín, guardado durante mucho tiempo en un cajón de su cómoda, se había transformado en un colgante que Lucía a veces llevaba. No para borrar el pasado, sino para transformarlo en algo nuevo. Cuando el prestigioso Hospital Infantil de Boston le envió otra oferta a Lucía, abrió la carta junto a Martín. Juntos decidieron que sus habilidades servirían mejor en su creciente clínica comunitaria que en la jerarquía hospitalaria que una vez valoró. Martín apoyaba sus sueños en lugar de temerlos, mientras que Ana prosperaba en la unidad familiar estable que estaban construyendo con cuidado. En el primer aniversario de su encuentro bajo la lluvia, rompieron el suelo para un espacio combinado de taller y clínica. El periódico local cubrió la historia de la enfermera denunciante y el carpintero que creaban acceso a la atención médica en un barrio desatendido. Otros profesionales médicos habían comenzado a ofrecer su tiempo como voluntarios, atraídos por la visión y dedicación de Lucía. Ana daba visitas guiadas para su clase del colegio, presentando con orgullo a mi papá y a Lucía. A sus amigos. Los adultos intercambiaban miradas por encima de su cabeza, su entendimiento privado profundizaba con cada día que pasaba. A veces hay que perderse para encontrar tu propósito, observó Martín una tarde, mientras Lucía organizaba suministros para la inauguración de la clínica. Y a veces hay que perderlo todo para reconocer lo que realmente importa, respondió ella, mientras su mano encontraba la de él sobre el banco de trabajo. Volvió a llover, un eco de su primer encuentro. Martín detuvo su camioneta junto al bordillo, pero esta vez Lucía lo esperaba con un paraguas. Ana entre ellos, agarrando las manos de ambos. Dentro de la puerta de su casa, 3 pares de botas de lluvia estaban alineados. Diferentes tallas, pero igualmente embarrados por el jardín. Un símbolo visible de la familia formada por elección y no por circunstancia. Algunas tormentas arrasan lo que creíamos querer. Murmuró Lucía, observando la lluvia a través de la ventana, para revelar lo que realmente necesitamos. El verdadero amor no se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de encontrar a alguien que se quede incluso cuando la vida no lo es. Si esta historia te recordó que las segundas oportunidades requieren valor y que la familia se construye con decisiones diarias de permanecer, compártela con alguien que necesite creer que después de cada tormenta, un nuevo crecimiento es posible.